pueden fallar. Muy bien, muchas gracias. Es un gozo poder estar con ustedes, hermanos, en esta mañana. Muy similar al programa que tenemos aquí en Ituzaingó. Estamos como todos los domingos, pero disfrutando de estar con ustedes. Siempre es un gozo. Y bueno, y ahora mucho más porque, como decías al principio, Luis, otra gente participa de estas reuniones, como en el caso de Roberto y Elizabeth y otros hermanos en el Reino Unido. Nos pasa en todos los lugares y es muy precioso y deseamos que realmente el Señor también use esta transmisión al aire que la escucha mucha gente más de lo que pensamos en Montevideo, en el interior y también en el exterior. Así que adelante, queridos hermanos, es muy precioso esto y deseamos que realmente el Señor use esto para bendecir a muchas almas y para la gloria de su nombre y para bien de la obra también acá en el Uruguay. A veces pensamos que las cosas son malas, pero el Señor sabe transformarlas en cosas buenas y en cosas de bendición. En esta mañana, hermanos, vamos a leer en la palabra de Dios, en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 21, vamos a leer allí 3 versículos, 43 a 45. Josué, capítulo 21, 43 a 45, que dice así: De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había prometido a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. El Señor les dio paz a su alrededor conforme a todo lo que le había dicho a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor entregó a todos en sus manos, a todos los enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué precioso. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué interesante, hermanos, esto. Este pasaje nos habla de un momento histórico en el pueblo de Israel. Los israelitas, como nosotros sabemos, habían sido liberados por Dios de la esclavitud de Egipto y habían peregrinado por 40 años en el desierto. Pero al fin llegaron a la tierra que Dios le había prometido y la tomaron en posesión. Y cuando se completa eso es que se registran estas palabras que leímos en esta mañana. El Señor les había prometido llevarlos a una tierra ancha y buena, a una tierra que fluye leche y miel. Así dice en Éxodo. Y qué precioso es ver que Dios prometió y que Dios lo hizo. Porque Dios es fiel. Y es el mensaje que nos da este pasaje en esta mañana. Habría que ir parte por parte, pero no vamos a detenernos mucho. Pero enfatiza lo que leímos, la promesa de Dios a los padres, a los hijos de Israel, y cómo los hijos vieron el cumplimiento de esas promesas en la realidad que vivieron posteriormente. El Señor les había prometido la tierra, se la dio. El Señor les había prometido paz y le dio paz. Y
realmente el Señor obró de una forma muy, muy maravillosa en todo ese proceso. Y es muy lindo como el Espíritu Santo hizo que se escribieran estas últimas palabras, reafirmando que no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y qué bueno que lo que era Dios para Israel en el pasado, en lo que tenemos registrado en las Sagradas Escrituras, lo es para nosotros en el día de hoy. Dios no ha cambiado, hermanos. Sigue siendo un Dios fiel, el Dios todopoderoso, el Dios que creó y que sustenta todas las cosas. Es un Dios fiel, un Dios que promete y que cumple. No nos olvidemos de eso. Tenemos un Dios que es fiel, que promete y que cumple. Dios nos ha dejado en su bendita palabra promesas que ha cumplido, especialmente en relación a la venida de su Hijo a este mundo. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, anunciaba lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta era una promesa de Dios. El Señor iba a dar una señal, y la señal era que una virgen iba a dar a luz un hijo. Y más de 700 años después, en los evangelios tenemos la confirmación del cumplimiento de esa promesa. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí agrega el pasaje también que esto fue para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta, lo que leímos allí en Isaías. El apóstol Pablo hace una referencia a este acontecimiento en su carta a los Gálatas. Allí le dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios tenía establecido para cumplir esa promesa que había dado a los suyos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Qué precioso, hermanos. Dios lo había prometido y Dios lo cumplió. El bendito Hijo de Dios no solo vino a este mundo, sino que también fue a la cruz donde dio su vida para salvarnos a nosotros. Y es impresionante, hermanos, cómo el Espíritu Santo guió a los escritores del Antiguo Testamento para que expresaran los sentimientos de dolor y abandono que el Señor Jesús sufrió en la cruz. Si queremos entrar en este aspecto de la obra de la cruz y ver lo que el Señor padeció allí por nosotros, no lo vamos a tener tan claro en los evangelios como lo tenemos en el Antiguo Testamento. Vamos a citar, por ejemplo, el Salmo 22, donde hay un clamor que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y ese es un sentimiento
que el Señor Jesús expresó también en la cruz. Pero si nosotros siguiéramos leyendo el Salmo, íbamos a encontrar otras cosas. Y lo mismo si leemos el Salmo 69, y lo mismo si leemos Isaías 53. Sí, bueno, y podríamos seguir nombrando otros pasajes que hablan del sufrimiento que el Salvador soportó allí en la cruz. Pero lo que estamos viendo, hermanos, es que lo que la palabra había dicho, eso se cumplió. Ese grito de angustia que aparece allí en el Salmo 22 fue lo que el Señor también dijo en la cruz. Y no estaba repitiendo lo que decía el Salmo. El Señor estaba expresando lo que su corazón sentía, lo que él estaba viviendo, como dice en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es un ejemplo, hermanos. Hay muchos más ejemplos en las Escrituras de profecías que fueron dadas y que tenemos el cumplimiento de ellas en el Nuevo Testamento. Un caso muy conocido también es lo que dice en Daniel capítulo 9, cuando allí está hablando de las 70 semanas, está hablando de tiempos que Dios había establecido para realizar determinadas cosas y cómo allí la Escritura señala que en la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías. Y como eso después se cumplió con exactitud en la venida del Señor Jesús y en su muerte en la cruz por nosotros. Es muy precioso, hermanos, ver eso que la palabra de Dios habla, anticipa cosas, nos da promesas, hay profecías que anunciaban determinadas cosas y todo eso se ha cumplido. Estamos esperando otras promesas, pero gracias a Dios por las promesas que Dios hizo y ya ha cumplido. Y en base a esa obra tan preciosa que el Señor Jesús hizo en la cruz por todos nosotros, hoy podemos decir que es palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarnos a todos nosotros. Y por la gracia de Dios, nosotros ya estamos disfrutando de eso. Se está cumpliendo de esa manera lo que Dios había prometido. Y podemos decir en cuanto a todas esas cosas que hablaban del Mesías, que no faltó ninguna de sus buenas palabras. Nada de lo que se había prometido faltó, todo se cumplió, porque Dios es fiel. Y esto es muy precioso, hermanos, lo que Dios nos dice en la Biblia. Nosotros hoy podemos estar tranquilos y seguros que eso se cumplirá. Y el Señor prometió algunas cosas que mencionamos rápidamente, pero qué bueno recordarlas. Él prometió darnos el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor lo prometió y lo hizo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a este mundo y llenó los corazones de aquellos 120 creyentes que estaban reunidos allí en el aposento alto. Y desde entonces el Espíritu Santo ha seguido haciendo esa obra. Cada vez que una persona cree en el Señor Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo entra en su ser, en su corazón para llenarlo, para fortalecerlo, para darle gozo, para guiarlo en las cosas del Señor. ¡Qué bendición!
que nosotros podemos de esa manera, como dice la Escritura, ser participantes de la naturaleza divina, porque el Espíritu Santo de Dios está en el corazón de cada uno de sus hijos. Es importante recordar también, hermanos, sobre todo en este tiempo, que Dios prometió estar siempre con nosotros. En el tiempo de pandemia también, siempre, siempre, en las buenas y en las malas, en todo momento, el Señor ha prometido estar con nosotros. Allí en Hebreos capítulo 13, dice, Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué precioso. El Señor Jesús también dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Qué promesas tan grandes. Hermanos, ya algunos hermanos lo han dicho, el Señor no nos deja. El Señor nunca nos abandona, el Señor está con nosotros. Ni una palabra de esas promesas preciosas que Él nos ha dejado va a faltar, todo se va a cumplir. Él está con nosotros y en este tiempo y en medio de los momentos de dificultades y en los momentos de gozo, en todo tiempo podemos disfrutar de la bendita presencia del Señor. Pero también hay otra promesa que llena de gozo, ha llenado de gozo el corazón de los creyentes a través de los 2000 años de la historia de la Iglesia, pero lo sigue haciendo también en el presente. Y son aquellas palabras del Señor Jesús, allí en Juan 14, que le dice a los discípulos, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Qué precioso. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso se va a cumplir, hermanos. Eso es lo que la Iglesia está esperando. El momento bendito y glorioso del regreso del Señor Jesús a buscar a su Iglesia de este mundo. Y tenemos la certeza de que el que lo ha prometido es fiel y que esa promesa se va a cumplir sin lugar a dudas. Así como en el libro de Josué nos decía que no faltó ninguna palabra, tampoco en cuanto a estas promesas preciosas, no va a faltar ninguna de las palabras que el Señor nos ha dicho. Todo se va a cumplir. Entonces, hermanos, en esta mañana que el Señor nos aliente a todos nosotros a través de estas cosas preciosas que Él está haciendo. El Señor es soberano. Él está en el control. No es una pandemia la que domina a la humanidad, la que tiene el control de la humanidad. La pandemia hace su efecto, su trabajo, pero el que está en el control de todas las cosas es nuestro Dios, nuestro Padre. Aquel que tiene cuidado de nosotros, como dijo el Señor Jesús. Y sabemos que Él nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a proteger como Él lo ha prometido. Que podamos atesorar, hermanos, en nuestros corazones estas cosas tan sencillas pero tan preciosas que la palabra del Señor nos da para cada uno de nosotros. En bocas del Señor Jesús y también en otros escritos del Nuevo Testamento hay mucha expresión que nos anima a esperar estas promesas benditas del Señor. A veces cantamos, o cantábamos más bien, ese himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Que así sea contigo, conmigo, con todos nosotros, querido hermano. Que nos aferremos a las promesas del Señor y disfrutemos de ver
como el Señor cumple lo que ha prometido, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente y les enviamos un fuerte abrazo. Queridos Elida y Enrique, muchísimas gracias por esta predicación que nos recuerda lo esencial. No estamos solos, las promesas del Señor se cumplen.